testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar, dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecible, es incontenible, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios, sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti. Inmensurable Dios, ¿quién me ha dicho a los rayos dónde caer? O a la nieve como debe de descender. ¿Quién me ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo, indecible, es incontenible. Tú llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios, sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti. Inmensurable Dios, ¿quién ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? Indecible, es incontenible, tú llamas a cada estrella tu nombre, Señor. Inmensurable Dios, oh, incomparables, invariables, ves tú mi corazón y me amas igual. Inmensurable Dios, inmensurable Dios. En la cruz
cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Y hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, y sobre la muerte venció, nada me separará. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Permanecen de pie, por favor. Coloquémonos de pie. Y antes del mensaje vamos a cantar sobre todo. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, es todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó
sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación, como una flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación, como una flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como una flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Pueden tomar asiento. Buenas noches. Es que mientras que estemos cantando o estamos cantando, yo pensé en algo. Empezamos la conferencia hace 2 días con Eclesiastés, ¿verdad? Y luego anoche, ¿qué vimos? Vimos Job. Y hoy tenemos un mensaje de 1 de Samuel. Mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el domingo le prometo un mensaje, si Dios no me mata antes. Un mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, si tiene una Biblia y quisiera acompañarme, vamos a estar en 1 de Samuel. Quisiera empezar en el capítulo 4, luego vamos a echarnos para atrás, ver algo en los primeros capítulos como de contexto de lo que estamos viendo y luego vamos a ver si podemos terminar un poco más adelante en el capítulo 7 y luego atar cabos con un pasaje en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. De manera de introducción del mensaje, quisiera hacerles una pregunta, ¿ok? ¿De quién es la obra de nosotros hoy en día? Digamos la obra de la iglesia, la obra de ser y hacer discípulos, la obra de evangelizar a los inconversos, la obra de edificar a los santos. ¿De quién es esta obra? Al fin y al cabo, pues de Dios, ¿verdad? No sé si Dios nos ha dicho lo que Él quiere que hagamos y nosotros lo hacemos y no funciona,
¿qué debemos hacer? ¿Me explico? Si nosotros tenemos esta obra de parte de nuestro Señor, Él nos salvó, nos creó de nuevo en Cristo Jesús, somos creados para buenas obras. Estas obras, entonces, Dios nos perfecciona a través del aprendizaje, la aplicación de la palabra de Dios. Dios nos perfecciona para estas obras y espero que nosotros hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien, verdad? En la Biblia, creo que todos estamos de acuerdo, en la Biblia tenemos todas las instrucciones de parte de Dios acerca de cómo hacer esta obra, ¿verdad? Si hacemos la obra tal como Dios nos ha dicho, según las instrucciones que Él nos dio en la Biblia, y no vemos fruto, no vemos resultados, no vemos que funciona, ¿qué debemos hacer? Si no es efectivo, esa es una palabra clave para esta noche, ¿ok? Esa es una palabra clave. Efectivo, no como efectivo. ¿Ok? Si la obra que estamos haciendo no es efectivo, si no da resultado, ¿debemos cambiar lo que estamos haciendo para que sea más efectivo? ¿Ha llamado Dios a nosotros a ser efectivos o fieles? Y si somos fieles y no vemos los resultados que tanto queremos, porque queremos ver a la gente llegar a los pies de Cristo, queremos ver a los creyentes crecer en Cristo hacia la madurez, establecerse en la fe. Si no vemos los resultados que queremos, ¿qué debemos hacer? ¿Cambiar lo que estamos haciendo para hacer algo que realmente llega a la gente, que realmente dar un resultado positivo? Eso es lo que están haciendo en muchas iglesias. Yo no sé cuánto debo decir como antes del mensaje, porque tengo mucho que decir dentro del mensaje. En 1 Corintios 1, y no tiene que ir allá, simplemente de manera de como dar un ejemplo. Pablo dice que el poder para salvar está en la predicación del Evangelio. En la parábola del sembrador, el sembrador sale y siembra su semilla en 4 diferentes tipos de tierra. ¿Se acuerdan? En tierra que tiene piedras, tierra que tiene como, no sé, plantas al lado del camino, y luego en buena tierra, y entonces está tirando semilla por todos lados. Y agarramos esa parábola como para una enseñanza, porque nosotros sembramos la semilla de la palabra del Evangelio, ¿verdad? Ok. ¿En dónde está el poder para nueva vida? ¿Está en la semilla o está en el sembrador? Está en la semilla, ¿verdad? El sembrador nada que ver. Él está tirando semilla por todos lados. Y uno dice, está tirando semilla ahí en el camino, en la calle. Está tirando semilla ahí en una tierra con piedras. Es mala tierra. Y el Señor nunca le regaña, no tiene una mala palabra para el sembrador, como para decir, hey, bruto, hay buena tierra por acá, ¿por qué no siembra por aquí? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que sembremos la semilla. En donde sea, como sea, cuando sea, de todas maneras, si es efectivo o no efectivo, tiremos la semilla por todos lados, ¿verdad? Entonces nosotros a veces como salimos a la calle para predicar a la calle y la gente suele, los cristianos, siempre se arriman para decir, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué no puede hablar con más amor? ¿Por qué tiene que gritarle a la gente? ¿Verdad? Entonces uno dice, ay, pues es mi don, yo grito, entonces estoy ejerciendo mi don. Entonces ahí estamos parados, pegando 4 gritos a la gente acerca de Jesús y el Evangelio y el amor de Dios. Y alguien le pregunta, ¿cuántas personas ha visto usted llegar a los pies de Cristo por medio de este ministerio? ¿Verdad? ¿Y sabe lo que yo les digo? 1 o 2 o no sé cuántos. Son muy pocos.
Y lo que nos dicen siempre es, ¿no cree que puede ser más efectivo haciendo otra cosa? Y yo digo, no, jamás. Porque es muy efectivo sembrar semilla parado en una esquina donde hay un montón de gente escuchándole, oyendo el evangelio. Yo puedo predicar, como en Costa Rica teníamos la avenida central que era para peatones, ¿ok? O como fuimos al parque de Boleros, ¿era? ¿Cómo? Arriba, y el parque de Poblado, y hemos ido a algunos lugares acá también donde hay gente. ¿Cuánta gente podemos alcanzar en media hora, solo en media hora de predicación al aire libre repartiendo tratados? Si alguien se convierte, qué dicha. Si no se convierte, ¿qué importa? Porque estamos sembrando la semilla. Es muy efectiva la predicación al aire libre. Pero aun si no fuera así, Dios quiere que prediquemos el evangelio a los inconversos. Porque Él ha dicho, id y predicad el evangelio a cada criatura. ¿Cómo podemos hacer eso si no somos intencionales yendo a donde ellos están para predicarles el evangelio? Me explico. Esta noche yo quisiera hablar de una persona. ¿Okay? ¿Cuándo fue? El miércoles empezamos con Eclesiastés y hablamos un poco acerca de Salomón. Y lo que Salomón tenía para decirnos a través del libro de Eclesiastés. Anoche, vimos a Job y su vida y el sufrimiento de él y lo que Dios tenía como para decirnos a través de Job. Esta noche quisiera hablar de un muchacho que se llama Icabod. Ahora fíjese en la Biblia, ahí en el capítulo 4, puro final del capítulo, 1 de Samuel 4, 21 y 22. Porque vemos en este hombre y en la historia que está alrededor de este hombre una buena lección para nosotros. Porque hay un paralelo entre los días de este muchacho Icabod, los días del pueblo de Dios, Israel, en estos capítulos de 1 de Samuel, y los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Y voy a mostrarles por qué. Pero fíjense en lo que dice el pasaje. Yo voy a orar y luego pues vamos a meternos en el mensaje para esta noche. La Biblia dice, 1 de Samuel 4, 21. Llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Ustedes saben que a veces en la Biblia los nombres tienen cierto sentido, significado como para el contexto. Icabod quiere decir sin gloria. O la gloria se ha ido, o como dice aquí, traspasada es la gloria de Israel. Sigamos leyendo, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Oremos y veamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre Santo, gracias por tu bondad, por tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Gracias por otro ratico aquí con los hermanos para abrir la palabra de Dios y leerlo. Pensar en lo que la Biblia nos dice. Te pido, Padre, que tomes control del servicio de mí, tu servidor, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos esta noche acerca de Icabod y lo que Él tiene como para enseñarnos acerca de nuestros días y nosotros. Y cómo es que nosotros podemos aplicar los principios que vamos a aprender esta noche. Entonces entreguemos el tiempo en tus manos y te pido, Padre, que bendigas el servicio y toda persona que está aquí. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mujer da a luz un hijo en un momento dado y ella pone un nombre a ese hijo. ¿Por qué? Porque los enemigos del pueblo de Dios, vamos a ver que son los filisteos, ellos vencen al pueblo de Dios y llevan el arca de Jehová. El arca que tenía el testimonio de Dios adentro, las dos tablas de la ley de Moisés. Ellos llevan
el arca de Dios. Entonces ella dice, no, yo voy a llamar a mi hijo en este día que mi marido murió, que era uno de los sacerdotes, mi suegro murió, que era el sumo sacerdote, entre comillas, en aquel entonces, y ella dice, no, este día es Icabod, traspasada es la gloria de Israel. Como para decir que Dios y su gloria, Dios y su presencia ya se fue, ya no está con nosotros. Israel todavía está en la tierra. Israel, digamos el pueblo de Dios, todavía está ahí. Si usted estuviera en 1 Samuel en esta historia, usted podía ver a las personas allá. Y aún yendo al tabernáculo para hacer los ritos y todo seguía igual, pero sin el arca de Dios y sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, el pueblo derrotado por los enemigos de los filisteos. El pueblo estaba presente, pero Dios no estaba allá. Icabod. Dios escribió ese nombre sobre su pueblo en aquel entonces. Icabod, la gloria se ha ido. Traspasada es la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios llegó a estar en un lío tan grande? En un problema así. ¿Cómo es que el pueblo llegó a ser entregado al mundo? Y la misma pregunta podemos hacernos a nosotros. No sé si usted ha visitado iglesias en estos días. No sé si tiene amigos o familiares que van a otras iglesias. Si usted está enterado de lo que está pasando en otras iglesias. Pero si no, yo les digo, es un desorden. Hay iglesias por todos lados. Usted puede andar por las calles y ver una iglesia ahí, otra iglesia allá, y eso es una iglesia católica, una iglesia de pentecostales, una iglesia de evangélicos, una iglesia de bautistas, iglesias, adventistas, testigos de Jehová. No sé si los mormones están acá. Los mormones están acá. ¿Ve? Entonces, ahí están. Y yo les digo que sobre la entrada de la mayoría de esas iglesias, Dios ya ha escrito Icabod. Porque Dios no está ahí. Hay gente adentro, hay movimiento, hay cosas que se están haciendo. Pero si usted entra, Dios no está ahí. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios llegue a tal grado de problemas? Y aún más que esta pregunta, ¿cómo es que podemos solucionarlo? Porque yo no sé de usted, yo quiero ser diferente. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero que Dios esté en mi iglesia. Yo quiero que Dios esté en esta iglesia, en las iglesias que yo conozco. Ok, ¿cómo es entonces que esto empezó? Vaya al primer capítulo de este libro. Es que en los primeros como 3 y aún un poco en el cuarto capítulo de este libro hay mucho que podemos sacar y aprender del contexto histórico de cómo es que llegamos a este muchacho que se llama Icabod. Cómo es que llegamos a un pueblo que dice, no, traspasada es la gloria de Dios. El pueblo está ahí, pero ya está vacío, hueco, vacío. No tiene a Dios ni la presencia de Dios. Dios ya se fue. ¿Cómo es que llegó a tal grado de problemas? Todo empieza con una señora que se llama Ana. ¿Ok? El pueblo de Dios. Y podemos ver esto en Ana. Vea el versículo 1. 1 Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana. Y él de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, muy fieles, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fineis, sacerdotes de Jehová. Entonces, solo como tomé una nota aquí del sacerdote Elí, como el sumo sacerdote, como el viejo, el papá de los 2, Ofni y Fineis, que son sus hijos y los sacerdotes ayudantes de él, porque vamos a hablar de ellos ahorita. Ana era una de las 2 esposas de Elcana, y ellos eran israelitas que cumplían con su deber, asistiendo ahí a los servicios, digamos, cada año fieles.
podemos ver en esta familia, digamos, un cuadro personal, un cuadro práctico de la gente de Dios, digamos, el pueblo de Dios que cumple con su deber, está en la iglesia, llega a la iglesia, cumple con los, entre comillas, requisitos de lo que debemos estar haciendo. Todos los domingos nos reunimos diligentemente en nuestras iglesias y todo está bien. Y vemos un buen deseo en Ana. Ahora, Ana, una de las dos esposas de ese hombre Elcana, es una muy buena creyente. Okay. Tiene buenas intenciones, buenos deseos. Vea lo que ella dice en el versículo 9. Primero de Samuel 1:9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos. Vea, este es el deseo. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál es el deseo de Ana? ¿Qué es lo que Ana quiere? Ana no tiene hijos. Ana no tiene fruto. Lo que ella quiere es un hijo. Y dice, yo quiero un hijo varón. Entonces, vea el deseo de ella. Ella quiere un hijo. Es un buen deseo. Aún con este deseo y el problema que ella tiene, está sufriendo como vimos anoche. Entonces, ¿qué es lo que ella hace en su sufrimiento con ese deseo que tiene? Lo lleva todo a Dios en oración. Bien hecho. Dios, por favor, yo quiero un hijo. Es un buen deseo, bien hecho lo que ella ora a Jehová, y es como un cuadro del cristiano hoy en día. El cristiano hoy en día, digamos, el cristiano promedio, ¿qué es lo que quiere? Fruto. ¿No es que usted quiere ver fruto en su vida? ¿No es que usted conoce a alguien que no tiene a Cristo? ¿Su mamá? ¿Algunos de sus hijos? ¿Alguno que está en el trabajo, en la universidad, en sus estudios? ¿Alguien? Y usted dice, yo quiero que conozcan a Cristo. Yo quiero también ver fruto en mi vida. Yo quiero conformarme a la imagen de Cristo. ¿No es que usted ora por estas cosas? Sí. Ok. Pero hay un problema. Versículo 11. Vemos el problema en el versículo 11 al final cuando ella dice, ok, que dieres a tu sierva un hijo varón. Y ella dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿A qué se refiere con esto? Al voto de Nazareo, Números capítulo 6. Números capítulo 6, no vamos a ir allá. Dios dio una ley, unas instrucciones acerca de lo que se llama el voto del Nazareo, dejar crecer el cabello y no tomar vino, no comer de las uvas. Entonces había un montón de cosas que uno si quería consagrarse a Dios, servirle a Dios, Dios le daba ciertas instrucciones para hacerlo. Es el voto del Nazareo. Entonces ella dice, yo quiero dedicar a mi hijo, si Dios me da el hijo, yo quiero dedicarlo bien a Jehová. Entonces uno dice, ok, hasta aquí estamos bien. Pero vea lo que pasa en el versículo 19. Dios le da un hijo, Dios le da fruto. Y dice en el 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Le contesta la oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Oración contestada, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué dicha? Dios responde y ella tiene fruto. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y, ¿qué dice? Se quede allá para siempre. Ok, su deseo es bueno, su respuesta al deseo es buena porque ella lleva el deseo a Dios,
Dios le contesta la oración, ella da a luz un hijo, tiene el fruto que quiere, está muy agradecida. ¿Y qué quiere decir con el niñito? Dejarlo con los sacerdotes para siempre. ¿Cómo? No sé, que si alguien tiene hijos, ¿a qué edad se desteta? Como entre 1 año y 2 años, más o menos, ¿verdad? ¿Se le ocurrió a usted alguna vez traer a su niño de 1 año y medio y dejarlo acá en la iglesia con el pastor Fernando? Decir, gracias pastor, se lo dedico. Chao, chao. Para venir una vez al año para visitarlo. Aquí está el problema con la frase y que se quede allá para siempre. ¿De dónde sacó ella esta idea? ¿De la Biblia? No, honestamente, piénselo. ¿De dónde viene esta idea? ¿Formaba parte esto de parte del voto del Nazareo? ¿Fue esto algo en las Escrituras? No. Simplemente se le ocurrió, sonó como una buena idea, entonces lo hizo. Y ahí, hermanos, está el problema. Su esposo, el Cana, destaca exactamente lo que está pasando. Versículo 23. Y el Cana, su marido, le respondió. Vea lo que dice. Haz lo que bien te parezca. ¿Qué consejo más malo? Dice, quédate hasta que lo destetes y solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. El Cana dice, haz lo que bien te parezca. Hay mucho que podríamos hacer con esta frase. Yo simplemente menciono el libro de Jueces. A veces, no sé si usted ha leído el libro de Jueces y todos los problemas que los israelitas causaron ahí en el libro de Jueces. Y llegamos al puro final con el versículo clave del libro de Jueces. Y Dios nos dice por qué tenían tantos problemas los israelitas en el libro de Jueces. Y el versículo dice que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es lo que yo dije al principio. Hermanos, si lo que estamos haciendo en la obra es bíblico y no da los resultados que queremos, el fruto, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos cambiar lo que estamos haciendo para hacer algo que lleva más fruto? Yo le digo, si lo hacemos, estamos haciendo lo que bien nos parezca. Es decir, no, esto no está funcionando. Llevar el evangelio a la calle, a confrontar a los desconocidos con el mensaje del evangelio, no funciona. Entonces, hagamos otra cosa. ¿Qué hacemos? No sé, inventemos algo. ¿Me explico? Ahí está el problema. Haz lo que bien te parezca. Y esto es exactamente lo que Ana hizo. Y yo digo, bienvenido a la iglesia moderna y al cristianismo de hoy. Lo que vemos en las iglesias modernas de hoy día es lo que bien nos parece a nosotros. No es lo que Dios dijo que quería. Yo puedo mostrarles fotos, videos de iglesias que yo he visitado en los Estados Unidos y me imagino que hay iglesias muy parecidas acá, que tienen una tarima, bajan las luces, pintan los techos de negro, ponen luces como de disco, como si fuera un rave, y tiene una alabanza que es más como un concierto. Y por unos 45 minutos o 1 hora en su servicio de adoración, es una pura pachanga, disculpen la palabra.
para luego dar un mensajito de unos 15 o 20 minutos de una charlita que parece más como una de esas charlas que salen por YouTube que un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que la gente viene y no quiere escuchar tanta Biblia. La gente no puede prestar atención a una enseñanza de la Biblia, una exposición, porque la gente ya no tiene tanta atención porque está jugando siempre con sus teléfonos. Entonces lo que necesitamos hacer, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo que bien nos parezca. Cuando Dios ya nos dijo qué es lo que Él quería en la Biblia. Pero no, queremos ser efectivos y no fieles. Versículo 24. Vea lo que dice. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño, sí, 1 año y medio, de 2 años. Matando el becerro, trajeron al niño a Elí, el sacerdote, sumo sacerdote de aquel entonces. Ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y luego, ¿qué es lo que hizo? 2:11 dice, después de su cántico, el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Ella lo dejó allá a los 2 años de edad con alguien que ella no conocía, pero apenitas, a Elí. ¿Y cómo era ese hombre? ¿Qué iba a hacer con ese muchacho? ¿Y de dónde salió la idea? Simplemente le pareció bien a Ana. Eso es una idea que le salió ahí de su propio corazón, de su propia mente. En lugar de seguir lo que dicen las Escrituras, como por ejemplo, padres, criar a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién tiene la responsabilidad de criar al hijo? Los papás. Ella simplemente inventa lo que quiere conforme a su propio parecer. Y ella es un buen cuadro de muchos cristianos dedicados hoy en día. Cristianos que tienen suficiente conocimiento de la Biblia como para querer hacer el bien, como Ana quiere un hijo, como Ana ora a Jehová, como Ana cuando recibe al niño también bendice a Jehová. Pero como los cristianos dedicados hoy, Ana no tiene ningún compromiso o sumisión a la autoridad final de la palabra de Dios. Entonces ella tiene buenas ideas. Muy buenas ideas, dedicar a su hijo al Señor, muy buen deseo, pero cuando llega al momento de ejecutar esa idea, de ponerla en práctica, realmente hacerlo, es lo que sea, lo que bien me parezca, lo que ella cree que es lo correcto. Entonces deja a su hijo allá, lo visita de vez en cuando, como 1 vez al año. Imagínense, mamás, imagínense. Visita a su hijo 1 vez al año, y creo que ella ganó en aquel año el premio de Madre del Año. Muchos cristianos hoy en día tienen muy buenas intenciones. Muchos cristianos hoy en día tienen un deseo por Dios y las cosas de Dios, y no estamos diciendo lo contrario. Muchos cristianos tienen un poco de conocimiento acerca de la Biblia. Pero la mayoría de los cristianos hoy en día sirve a Dios conforme a su propio parecer. Porque yo le digo, seguir la Biblia y hacer lo que la Biblia dice no es muy efectivo a los ojos del mundo. No vamos a tener mucho éxito conforme a lo que dice el mundo si seguimos la Biblia. Ese es el problema. Es por eso que yo digo, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Efectivos o fieles? Ana nos muestra el primer paso hacia Icabod. Hacia ese muchacho que se llama traspasada es la gloria de Dios. Hacia un pueblo de Dios haciendo los ritos de su religión sin la presencia de Dios ahí adentro. Ana, el pueblo de Dios no sigue a Dios
solo y únicamente. Y si yo pudiera como dejarles como una idea antes de ya ir más adelante en este mensaje. Lea la Biblia, aprenda la Biblia, haga lo que la Biblia dice. Todo lo demás es todo lo demás. Nosotros somos siervos de Dios y nosotros somos mayordomos de la obra que Dios nos dio. Nosotros no somos los dueños de la obra, como para decir que no me parece como Dios me dijo cómo debo hacer la obra. Mejor hagamos tal o cual cosa. No es nuestra obra como para decir esto. Ok, como dije, podríamos decir mucho acerca de los líderes en aquel entonces. Lea conmigo, yo voy a pasar muy brevemente por esto, hablando de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finees. Dice en 2:12, los hijos de Elí, los dos, Ofni y Finees, eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne al azar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, según la ley, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, según la ley. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí conocía a Jehová, por lo que vemos en el versículo 12, Elí sí conocía a Jehová, pero Elí fallaba en no reproducirse bien en sus hijos. Luego en el capítulo 3 vemos que él ni siquiera estorbaba a sus hijos en su pecado, como estamos viendo. Ellos tomaban, los jóvenes, la segunda generación de sacerdotes, tomaban el ministerio como algo propio, como algo para mí. Entonces, si ellos querían la carne antes de quemar la grosura, entonces ellos tomaban la carne, a pesar de lo que decía la Biblia, a pesar de lo que decía el pueblo, y hacían lo que bien les daba la gana. Entonces tenemos una falla grande con la primera generación de liderazgo. Elí no se reprodujo en una segunda generación de líderes fieles y tampoco estorbaba a los carnales que tenía bajo su liderazgo. Como muchos pastores hoy en día que no están reproduciéndose en otros líderes y otros pastores, enseñándoles a cómo hacer el ministerio conforme a la palabra de Dios. ¿Qué estamos reproduciendo en nuestros ministerios? Porque yo les digo, hoy en día no tenemos pastores teólogos, no tenemos pastores maestros. Lo que tenemos son coordinadores de programas, lo que tenemos son como jefe de un negocio, una empresa, un empresario. Porque lo que quieren es montar el negocio, montar todo lo que ellos llaman el ministerio, tener su reino y su gente, sacar la plata y vivir bien con su puesto y su título de pastor. Y no están haciendo la obra de pastor. Porque un pastor tiene la obra de alimentar a las ovejas, proteger a las ovejas y levantar a otros pastores después de él, porque un día de estos, la primera generación va a morir, pasar de la escena, y ¿con quién quedamos? Lo que yo veo en los púlpitos hoy en día es una vergüenza. Y yo no estoy hablando de ustedes, ¿ok? No estoy hablando de Fern. Fern es buena gente, ¿ok? Muy buena nota. Pero vea, cuando yo voy a la calle, y yo he tenido esta conversación con yo no sé cuántas personas, amigos míos, que van a la calle también, yo digo, vamos a la calle, ¿a cuál iglesia vamos a invitar a la gente? Porque si usted tiene un tratado, siempre viene como un espacio para poner el nombre de su iglesia. ¿A cuál iglesia vamos a invitar a la gente?
Ni idea. Ni idea. ¿Por qué? Porque es pura pachanga, es que da vergüenza. Uy, si invito a esa persona a aquella iglesia, va a ver lo que ellos, y como que me da vergüenza. ¿Sabe lo que yo quiero? Yo quiero un hombre en el púlpito, pero un hombre que es hombre, no un hombre que es muy suave. No me inspira alguien así como líder. Que sea un hombre que realmente sabe a dónde va, que tiene visión. Un hombre que sabe qué es lo que debe estar haciendo conforme a lo que dice la Biblia. Un hombre que sí saque el tiempo para estudiar la Biblia y trabaja, dice la Biblia. Trabaja en la palabra y doctrina para que pueda enseñarme a mí lo que Dios quiere de mí. No su propia opinión. Yo no quiero un mensaje de autoayuda. Hay muchos mensajes de autoayuda ahí en Oprah o en YouTube. Usted puede tener muchos mensajes que, oye, eso sí, ya como que me da ideas de cómo puedo mejorar mi trabajo, mejorar mis finanzas, mejorar ¿me explico? Yo quiero conocer a Dios. ¿Dónde están los pastores que están pasando tanto tiempo en la palabra de Dios que los domingos pueden llegar al púlpito y enterar a sus congregaciones de lo que la Biblia dice acerca de nuestro Creador? ¿Me explico? No, nadie. Entonces la segunda generación que viene después de una generación así de líderes es peor. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Cómo se siente el creyente común y corriente en un ministerio así? Vea, fíjense otra vez en el versículo 17, 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Son los líderes de la religión de los judíos, para decirlo así. El pecado de los jóvenes tan grande porque los hombres, digamos, la gente común y corriente que llegaba a Silo para adorar a Jehová, para participar en lo que Dios estableció para Israel, de sus ritos, de su religión, de su relación con Dios, dice, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La gente menosprecia ir a la iglesia. ¿Qué es lo que usted cree que Dios piense de eso? Bueno, amor, ¿quiere ir a la iglesia? Ay, qué bostezo. No, este domingo no. ¿Me explico? Yo tenía la dicha, la bendición de formar parte de un ministerio poco después de mi conversión, en donde predicaban varios hombres que eran hombres de Dios, maestros, hombres diligentes en sus estudios, en su preparación de mensajes y enseñanzas. Y yo me acuerdo, yo salí del servicio militar con una lesión en mi columna, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo se puso de mal en peor, tuvieron que sacarme 2 discos, entonces como que ya estoy más bajito. Entonces me sacaron los últimos 2 discos ahí de mi columna. Y unos meses antes de esa operación, me dolía tanto la columna y luego como es que la asiática, que uno tiene el dolor en las piernas y todo, que no podía caminar. Okay, andaba con, ¿cómo se llaman esos chunchis? Como ambulet. ¿Cómo? Chuletas. Muletas. Ok, eso, sí, es que tiene la boca tapada, entonces no les oigo. Entonces, como así como para andar, no podía caminar bien, pero era un dolor horrible, fuerte. Pero yo me acuerdo que siempre quería llegar a la iglesia con tanta incomodidad, porque el pastor estaba enseñando, predicando el libro de Levítico. Y uno dice, ¿qué libro más aburrido, verdad? Aunque creo que ustedes ya llevaron la enseñanza. Pero hoy, para ir a la iglesia, yo voy a la iglesia
casi a la fuerza. Yo, se lo confieso. Santiago dice que debemos confesar nuestras, estoy confesando, entonces que Dios me bendiga. Es que yo no quiero ir allá, es una pérdida de tiempo. Honestamente, es que asistí a un servicio de una iglesia hispana para ver, porque yo oí buenas cosas de esa iglesia, entonces yo me dije, tal vez allá, entonces yo me meto. Es una iglesia grande de nazarenos, nazareno, sí, la iglesia nazarena. Entonces yo llego allá la escuela dominical, uno dice, pues, no tan como buena como uno quiere, pero es tolerable. Y vamos al servicio. Entonces ahí están 45 minutos de pachanga. Pero pachanga, buena musiquilla, y las mujeres allá como bailando ahí en la tarima, y luego el pastor sube de 15, 20 minutos de una burrada de mensaje, y yo perdí toda la mañana allá en esa iglesia, y yo digo, perdí como mediodía, y así es todos los domingos. ¿Por qué? Porque queremos ser más efectivos y no fieles a la Biblia. Elí y sus hijos nos muestran el liderazgo que tenemos hoy en día. Ofni y Fineis eran los dos líderes, dos hijos, y ellos causaron el menosprecio entre el pueblo de Dios de ir a la iglesia y adorar a Jehová. Qué aburrido, qué fastidio, qué problema, qué pérdida de tiempo. Y Dios echa la culpa al liderazgo carnal. Y yo les digo que la situación de la iglesia en general, hoy en día, en nuestro hemisferio, en las Américas, es pésimo. El liderazgo es pésimo. Porque la gente lo que quiere es como dije, alguien que da consejos, alguien que puede manejar una empresa, alguien que puede administrar programas, en vez de un pastor maestro, como Dios dice. Y la iglesia está sufriendo por esto. Sin embargo, hay buenas cosas pasando. Brevemente, hablemos de Samuel, porque este muchacho, por lo malo que le ha pasado, Dios lo levanta como uno de los fieles. Entonces ya es Elí, digamos, la primera generación de liderazgo. Elí es un problema. Sus hijos, los líderes, ellos, segunda generación, carnales, mundanas, egoístas, son horribles. El pueblo de Dios, como Ana, algunos como tienen buenas intenciones, pero toman decisiones conforme a su propio parecer. La gran mayoría del pueblo de Dios menosprecia la adoración a Jehová por la carnalidad del liderazgo, por los problemas. Es un fastidio, es un espectáculo. Entonces ya no quieren. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios busca? Capítulo 2, versículo 35. Es aquí donde vemos que Samuel empieza a salir a la escena para hacer lo que Dios quiere. Primero de Samuel 2:35. Primero de Samuel 2:35. La Biblia dice, Dios está hablando, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Qué es lo que Dios quiere? Solo destaco dos cosas aquí. Quiere un sacerdote y quiere un sacerdote fiel. Entonces, las dos palabras claves en lo que dije: un sacerdote, uno, y un sacerdote fiel. ¿Ok? Dios puede hacer más con un hombre o una mujer fiel a Él y a su palabra que con miles que quieren hacer la obra conforme a su propio parecer. Así es como ha sido siempre en la Biblia. Dios dice, yo he buscado un hombre, uno. Y Dios puede hacer más con uno que se dedica a Él que con miles que quieren hacer lo que les da la gana. Y un sacerdote fiel, como dice, suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, no a su propio corazón y su propio alma. Samuel es este hombre. Samuel es diferente. Capítulo 3, versículo 1. 3:1.
Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces, un tiempo muy parecido al nuestro. La Biblia es accesible y usted puede conseguir una Biblia en donde sea. Pero dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, igual que hoy, porque ¿quién está enseñando la Biblia? Nadie, casi nadie. Entonces hay un hambre en la tierra, hambre y sed ¿de qué? De oír la palabra de Dios. Entonces, muy parecido a nuestros días, el liderazgo también, tenemos en los versículos 2 y 3 otro cuadro de lo que está pasando entre los líderes. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, que el hombre está acostado, pereza, negligencia, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, le falta visión, no puede ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces la lámpara de Dios se apagó bajo el liderazgo de Elí, tan negligente en su liderazgo. Pero Samuel es diferente. Versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y vemos lo que hace la diferencia en el versículo 19. Samuel era diferente debido a esto. 3:19. Samuel creció y Jehová estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Prestó atención a los detalles de la palabra de Dios. Para aprender los detalles y hacer la obra conforme a los detalles de la palabra de Dios. Así es como se marca la diferencia. ¿Ok? Y luego dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo lo sabían? Que salió en las noticias, CNN. No, siga leyendo. Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y dice, Samuel habló a todo Israel. Ellos sabían que había un profeta en Israel, porque el profeta estaba entre los de Israel predicando la palabra de Dios. ¿Ok? Samuel era diferente. Samuel era fiel. Samuel es nuestro ejemplo. Pero estamos hablando de Icabod, ¿verdad? Y ya llegamos al capítulo 4, el capítulo que termina con Icabod. Traspasada es la gloria. Entonces, ahora quisiéramos como retomar este asunto del pueblo de Dios delante de sus enemigos y qué está pasando con el pueblo de Dios que tanto menosprecia la adoración a Jehová por el liderazgo carnal mundano aún inconverso de Ofni y Finés bajo el liderazgo de la primera generación negligente de Elí en estos tiempos de los jueces cuando la gente hace lo que bien les parezca. El pueblo de Dios está débil y derrotado. 4:1. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo, dice la Biblia, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Entonces lo que tenemos es una guerra. Israel contra los enemigos del pueblo de Dios. Cuadro de nosotros, pueblo de Dios, que tenemos nosotros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Ok? El mundo y la carne y el diablo. Y nosotros tenemos que enfrentarnos con esos enemigos por lo menos un día a la semana, ¿verdad? Y todos los días, todo el día es cansado, a veces cansado. Entonces, pero tenemos que hacerlo. Entonces piensa en este cuadro, aquí está el pueblo de Dios, ya tiene los filisteos ahí alrededor, como nosotros tenemos a nuestros enemigos alrededor todos los días. Andamos con los enemigos ya listos para hacer batalla contra nosotros. Versículo 2, los filisteos presentaron la batalla a Israel, entonces ya se meten. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces el pueblo de Dios queda derrotado delante de sus enemigos. Y eso es lo que a veces o a menudo queda el cristiano.
Es que a veces como que no podemos conseguir la victoria, o si conseguimos la victoria es que es difícil mantener la victoria, entonces tenemos los enemigos encima, y entonces ya caigo delante de la carne un día y luego el mundo me jala del otro día y luego el diablo se mete, tenemos problemas. Y a veces pasamos más tiempo derrotados y vencidos que en victoria sobre los enemigos. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que queremos contestar para terminar el mensaje. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos conseguir la victoria y mantenerla? Porque tenemos que enfrentar esta batalla todos los días con los enemigos. El problema se destaca en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Traiga el arca, para que viniendo entre nosotros el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. No sé si usted vio un problema en ese versículo. Ellos dicen: ahí está el arca, traiga el arca para que el arca nos salve. ¿Qué es lo que salvó a usted? ¿La cruz? ¿La madera a la cual Cristo fue crucificado? ¿Qué es lo que salvó a usted? ¿Qué es lo que nos da la victoria hoy día? ¿Una cosa o una persona? ¿Y en dónde está el enfoque del pueblo de Dios? Traiga el arca, aquello, ello, esa cosa. Traiga la cosa y esa cosa nos salva. Ve el problema. El problema es la cosa. Y usted dice: pero no, es que nosotros no hacemos esto. Si usted tiene problemas y no ha asistido a la iglesia en varias semanas, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por la mente? Uy, Dios me está castigando. Entonces, si yo voy a la iglesia, ya se me va a quitar el problema. Su esperanza de victoria está en una cosa: la iglesia. O algunas personas dicen: oh, yo me voy a bautizar. Si me bautizo, entonces yo estaré bien con Dios y así tendré la victoria sobre mi pecado. Es bueno bautizarse, pero eso es una cosa, es agua. O si tuviéramos un edificio más grande, un edificio mejor, un edificio más bonito, un edificio mejor ubicado, nuestra iglesia crecería. Si tuviéramos mejor música, si tuviéramos un ministerio de drama, si tuviéramos sillas más cómodas, si tuviéramos luces de teatro, si tuviéramos bailarinas, entonces tendríamos victoria, porque nuestra iglesia crecería. ¿Cree que alguna de estas cosas o cualquier cosa tiene algo que ver con agradar a Dios o con la victoria sobre nuestros enemigos? Sigamos leyendo, porque la cosa, la novedad, el arca, resulta en avivamiento. Raro, ¿verdad? Ok, siga. Versículo 4. Envió el pueblo a Silo. Trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineis, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ya están vivos, ya están animados, ya están allá gritando, ya hay júbilo, hay un avivamiento entre el pueblo de Dios, tanto
que en el versículo 6 dice que cuando los filisteos, los enemigos, oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campo, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. La cosa en la cual el pueblo de Dios está confiando resulta en un avivamiento de emoción entre los del pueblo. Si usted asiste a una iglesia moderna hoy en día con toda la pachanga, con un mensaje de autoayuda, ¿sabe lo que está pasando? Yo le aseguro, lo que está pasando es que están manipulando sus emociones. Ay, con la música, todo alegre, y usted se siente bien, usted se siente cerca de Dios, usted se siente así, entonces viene un mensaje de alegría y usted se siente aún mejor. ¿Y qué tiene que ver emociones con la presencia de Dios entre nosotros y un verdadero avivamiento? Nada. Una experiencia emocional no es un avivamiento que viene de parte de Dios. Y nosotros hemos cambiado un servicio santo apartado para Dios, un servicio dedicado a hacer la obra tal como Dios ha dicho. Hemos cambiado un servicio bíblico santo, agradable a nuestro Señor, y lo hemos cambiado por una manipulación emocional para falsificar un movimiento del Espíritu de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Versículo 10. Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fineis. Y en el versículo 21, el hijo de Fineis llega a ser llamado Icabod. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod, Dios pronuncia Icabod sobre su pueblo en apostasía. La gloria se apartó del pueblo de Dios. Dios ya no está ahí. Dejó a su pueblo para que se la juegue solo. El pueblo de Dios está ahí. El pueblo de Dios en este capítulo todavía está en la tierra, todavía está con el tabernáculo, todavía está allá. Hay iglesias por todos lados en las Américas, en los Estados Unidos, aquí en Canadá, en donde sea, hay iglesias en cada esquina. Pero yo les pregunto, ¿en dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es la salida? Capítulo 7. Ya voy terminando, ¿ok? Para mentirles un poquitico. Primero de Samuel 7. Dice en el versículo 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Aminadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces los filisteos devuelven el arca a Israel. Entonces uno dice: ok, el arca ya llegó otra vez a Israel, hay esperanza. Hay esperanza de que la gloria regrese, que ya ese Icabod, que la gloria se ha ido, ha sido traspasada, que eso se acabe. Hay esperanza. Versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel, que dice, lamentaba en pos de Jehová. 20 años. Usted dice: hay esperanza, el arca se devolvió a Israel. Ya hay esperanza que Dios haga algo, que el pueblo arregle la cosa con Dios. Hay esperanza. Entonces guarden el arca y pasan 20 años. Ok, yo no sé de usted. Yo no quiero pasar 20 años sin que Dios esté en mi iglesia. Yo no quiero pasar 20 días
20 minutos, 20 años. Y dice que todo Israel lamentaba en pos de Jehová. Yo me imagino. Porque yo estoy haciendo lo mismo allí donde vivo yo. 20 años. ¿Cuál es la solución? Versículo 3. Habló Samuel, ahí está nuestro profeta, el que presta atención a cada palabra y predica cada palabra, es el hombre entregado a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál es la solución? Arrepentirse y regresar a Jehová. Reconocer lo que ha hecho. Dejar de hacerlo. Reconocer lo que Dios quiere que haga. Y hágalo. Hermanos, no es difícil de entender. Esto es algo que digo a la gente en la calle. El evangelio no es difícil de entender. Usted pecó contra Jehová. Usted violó la ley de Dios, mintiendo, cometiendo adulterio en la mente o con el cuerpo, robando. Nosotros violamos la ley y somos culpables por haber violado la ley. Por ser culpable no merecemos recompensa, sino castigo. Y el lugar de castigo de Dios se llama el infierno. Pero Cristo tomó nuestro lugar de culpabilidad, sufrió nuestro castigo, para que podamos ahora nosotros tomar su lugar de justicia. Es una sustitución. Usted violó la ley de Dios, Cristo pagó su multa. Y ahora Dios dice que si usted lo reconoce, si usted se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, Dios aplica el pago de Cristo a su cuenta. Yo acabo de explicar el Evangelio y la salvación eterna en menos de 2 minutos. Fácil de entender. Difícil de recibir y hacer. Porque la Biblia no se dirige a nuestra mente y a nuestro intelecto, sino a nuestra voluntad. Y usted, como yo, quiere dirigir su propia vida. Y Dios dice: no, yo soy el Señor. Y tiene que someterse a mí y hacer lo que yo digo. Entonces, si queremos ver a Dios entre nosotros, tenemos que hacer exactamente lo que dijo Samuel. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, quitad toda la pachanga de un servicio que es más como un concierto de rock. Encienda las luces para que la gente pueda ver la Biblia que usted va a enseñar en el púlpito. Preparad vuestro corazón a Jehová, no a su propio parecer, a Jehová, y solo a él servid, no a sus propios deseos, y os librará de la mano de los filisteos. Versículo 4, ¿qué es lo que hacen? Véalo. Donde los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron, véalo, dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Esto es lo que la iglesia de hoy en día tiene que decir. Contra Dios hemos pecado. Hemos tomado lo que es la novia de Cristo y la hemos pintado como una ramera para atraer a los del mundo y entretenerlos. Cuando Dios dice no. La iglesia es para la edificación de los santos. El evangelismo es para afuera de las paredes de la iglesia.
Contra Jehová hemos pecado. Juzgó Samuel a los hijos de Israel. Y dice en el versículo 7 y 8, vea el cambio. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahí están los enemigos que tenía al pueblo de Dios derrotado y vencido por más de 20 años. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿En dónde ya tiene la esperanza? En la persona de Dios. Por más que yo hablo acerca de la Biblia y conocer la Biblia y aprender la Biblia, leer la Biblia, predicar la Biblia, ¿sabe lo que la Biblia debe hacer para nosotros? La Biblia debe llevarnos a la presencia de la persona de Dios para que lo conozcamos. No trata de solamente la Biblia. La Biblia es nuestra ventana a la mente de nuestro Creador. Y Él es una persona. Él es una persona. Sobre todo tenemos que poner nuestra fe en Dios, en la persona, no en las cosas. Dios salva. Si hacemos esto, versículo 9, Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ahí está la victoria, en Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que llegar a arrepentirse de todas las cosas que nosotros hemos inventado, que hemos metido ahí en la obra de Dios, y decir qué es lo que Dios quiere. Arrepentirnos de toda esa idolatría y decir, no, lo que Dios dice es lo que vamos a hacer. Confiar en Él y dejar que Él haga la obra. Vaya rapidito a Apocalipsis, y vamos a terminar en este pasaje, Apocalipsis capítulo 2. Porque Icabod en el Antiguo Testamento tiene un gemelo en el Nuevo Testamento. Y su gemelo se llama la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, los has hallado mentirosos. Buena iglesia, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Buena iglesia, está haciendo una buena obra. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿El Evangelio? ¿Cuál es tu primer amor? ¿La Biblia? ¿Cuál es tu primer amor? ¿La iglesia? ¿Cuál es tu primer amor? ¿El arca de Dios? ¿Cuál es tu primer amor? Mejor dicho, ¿quién es tu primer amor? Ve el paralelo. Has dejado tu primer amor. Ahora está amando a las cosas más que a Dios. Y dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, es sencillo. No, la obra que Dios nos ha dado que hacer es sencilla. No tenemos que complicarla. Pues si no quiere arrepentirse para hacer las primeras obras y volver a su primer amor, a Cristo Jesús, a Dios mismo, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y cuando Dios quita ese candelero de su lugar, escribe sobre la entrada de la iglesia, Icabod, porque la gloria ha sido traspasada. Nos reunimos, cantamos
tenemos buenos servicios, asistimos fielmente y Dios no está en ningún lugar entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en cosas, en nuestro propio parecer, en la carne, en el mundo, y no en la persona de Dios a quien conocemos por medio de la Escritura. Entonces, en estos días de apostasía, en estos días de iglesias modernas, necesitamos volver a Dios. Esto implica que sí, tenemos que volver a las Escrituras, pero tenemos que dejar que las Escrituras nos acercan a la persona de Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego tenemos que tomar en serio lo que Dios dice como Samuel para ir y hacer la obra que Dios nos ha dado tal como Él quiere que hagamos la obra. Si no hacemos esto, creo que llegaríamos a ser como muchas iglesias que podemos describir ahí sobre la entrada, como dije, Icabod. Ese nombre Icabod es una tristeza, porque indica que Dios no está entre nosotros en ningún lugar. Yo no quiero eso para mi vida en lo personal, y yo creo que usted es igual, porque ustedes han sacrificado una noche, un viernes, para venir aquí y escuchar a este gringo explicar algo del Antiguo Testamento y tratar de aplicarlo a nosotros hoy en día. Usted quiere más de Dios. La manera de recibir más de Dios no es empezar a inventar cosas para ser más efectivos. No. Seamos fieles. Sencillo. Fieles. Aprender la Biblia, hacer lo que ella dice, para que podamos conocer a Dios y hacer la obra que Él nos dio que hacer conforme a cómo Él quiere que hagamos la obra. Sencillo. Seamos fieles, no efectivos, fieles. Y Dios dará el crecimiento. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado para compartir esta noche. Yo sé que hemos visto mucho en estos capítulos de Samuel y luego en Apocalipsis. Y yo te pido, Padre, que el mensaje quede claro en nuestras mentes, que es muy sencillo, Señor, que lo que tú quieres de nosotros es que seamos fieles a ti, a tu persona, y no confiemos en cosas, en trucos, en programas, en lo que podemos inventar para ser más efectivos a nuestro propio parecer. Entonces, eso es lo que queremos, Señor. Queremos ser fieles. Entonces te pido que tomes control de cada persona aquí, que nos lleves con bien a nuestras casas y todo, pero que lleguemos a la casa esta noche pensando en el mensaje. Yo no quiero ser otro Icabod, y yo no quiero que esta iglesia sea otra iglesia que no tiene su candelero, que tiene Icabod escrito sobre la entrada. Que seamos fieles en nuestros días de apostasía, para que podamos glorificar a Cristo Jesús, porque Él lo merece. Gracias, Señor, en nombre de Él te lo pido. Amén.